¿Es cierto esto, don Juan Pablo López Banda? Buenos días. Bueno, debe ser. Para eso entran, para eso se meten. Y tienen que aspirar. Pues, sobre todo que hay quien puede ascender. Y de ahí viene el desenlace de que no todos lo hacen de una manera lícita, sino que hay por eso ni correcta ni limpia. Por eso hay robos, por eso hay traiciones, por eso hay todo, porque el poder así es. Y don Juan Pablo, precisamente, bueno, en esta semana en la cual se definiría ya las elecciones de hace un par de semanas, en donde pues ya presentó Andrés Manuel López Obrador, como todo el mundo esperábamos, una controversia para anular la elección. ¿Qué opina usted? Bueno, pues yo quiero remitirme primero a los orígenes o al fondo de lo que ahora vemos, a 15 días de que los ciudadanos votamos. No se define con mucha claridad quién será el sucesor de Felipe Calderón. Y esto, yo registré una frase del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que dice, sin mencionar el país, ni mucho menos los medios, dijo, hay países donde el elector no es el pueblo. El rol de la prensa, o sea, de los medios, es informar, no convertirse en el gran elector. Esto, como él no lo cita, lo citaré yo, que va o al menos así está, se entiende, con tal alusión, en el sentido de que los medios, los grandes medios, Televisa, sí, ligados o, por no citar a mafiados, que es una palabra muy agresiva, pero a lo mejor coludidos, organizaron lo que iba a ser la sucesión presidencial y, según la información, pues lo organizaron desde hace algunos años, desde que Enrique Peña Nieto fungía como gobernador del Estado de México. Esta afirmación la cito porque pues, puede servirnos para entender el fondo, que siempre es lo muy importante. Es cierto, no es la primera vez que ocurre en México una situación similar, se dio en los anteriores procesos, se ha establecido lamentablemente como una cultura en México, el haya sido como el haya sido. Mucha gente considera que lo importante es ganar, no importan los medios ni las formas, y eso es lo que ha impactado o ha generado la polémica que estamos viviendo políticamente hablando aquí en México. ¿Por qué? Bueno, pues porque es cierto que se han hecho reformas, la última reforma electoral fue el 2007, debe hacerse otra para deslindar o sacar, hacer a un lado a los grandes medios para que estos no se conviertan en los grandes electores. ¿Por qué? Pues porque esa decisión corresponde al pueblo, la voluntad ciudadana es la que se debe manifestar libremente, ¿sí? Auténticamente, como lo marca el artículo 41 de la Constitución, que es precisamente la base de la solicitud de invalidez del proceso que está haciendo el López Obrador y su grupo de Movimiento de Regeneración. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues todos lo sabemos, que el candidato, los priistas, en el ánimo o el afán de regresar a Los Pinos, como lo habían prometido, algunos aseguran que nunca se fueron del palacio, porque muchos... No totalmente, al menos. Fox, por ejemplo, era el más priista que panista, y bueno, pues vemos el desempeño de Calderón y la influencia de los priistas desde los congresos y del Senado, pues nos damos cuenta que efectivamente los priistas nunca abandonaron Los Pinos totalmente. De tal modo que en ese afán por regresar, bueno, pues no se limitaron, tenían el objetivo, estaban enterados los priistas que ellos tendrían más de 12 millones de votos, que López Obrador tendría 16, según las estadísticas de ellos, y entonces hacía falta conseguir, ¿sí?, mediante el sistema o la forma que fuera, los otros 4 millones que les faltan. Entiendo que por esa razón López Obrador está asegurando que los priistas compraron más de 5 millones de votos. ¿Cuánto gastaron? Un dineral. En el mundo no se ha visto en ningún país que un proceso electoral o que una presidencia de un país valga tanto como la que vale en México. ¿Por qué? Bueno, pues se asegura que 2.000 millones de pesos se gastaron nada más en 2 operaciones, en la compra de los votos, en los pactos que hicieron, lo que le llaman en
Soriana Gate. Exacto, y sobre todo con lo de el banco que va para banco, que alguien lo autorizó, que era una casa de cambio como es Monex, quien emitió las tarjetas con el saldo y dinero para entregárselos a aquellas personas que fueran a votar a favor del candidato priista. Este es el gran problema en que se ha metido la política en nuestro país, que no hubo limitaciones, que el IFE no fue el árbitro que esperábamos, en el sentido de que estuviera vigilante, porque podremos decir, y el IFE se argumenta, que es faltar el respeto a los millones de personas que participaron en el proceso, en las mesas, y es efectivamente respetable el trabajo de esas personas, pero esas personas son las menos enteradas, vamos, ellos reciben el voto, claro, pero no saben... Bueno, están adentro también de un cubículo, digamos. Exacto. Ellos no saben cómo es que llega el voto, y si partimos de la lógica o de la idea mexicana de que el voto cuenta estando en la urna, sin importar cómo llegó. Si fue amenazado, si fue amenazado, si fue inducido, si fue manipulado, si fueron acarreadas las personas, si se recurrió al carrusel, que sí se practicó. Usted sabe que el carrusel es que algunos partidos consiguen boletas y empiezan a mandar a la gente con las boletas ya cruzadas, la gente llega con su boleta, como no hay quien los vea dentro del cubículo, saca la que ya tiene cruzada, ni el satélite, entonces, y las que le entregan ahí, se las lleva al cuartel de su partido, se la entregan a otra persona, y sucesivamente. Eso es lo que conocemos como el carrusel. Eso se practicó, según los argumentos de los quejosos, en este caso de Regeneración, el movimiento Morena, de López Obrador, y ellos se han dedicado a argumentar y a demostrar y a aportar elementos que ellos consideran deben ser considerados o tomados en cuenta, no por el IFE, porque al final de cuentas, aunque la queja se presenta al IFE, el IFE le toca turnarlo al Tribunal Electoral, que quien calificará, quien dirá si los argumentos son válidos, y este tribunal definirá para allá como por septiembre quién será el sucesor de Felipe Calderón. Fíjese que en ese sentido casi se han ido por la libre el Partido de Acción Nacional. En lo personal, bueno, saben que por ahí me tocó participar, a mí me ofrecieron pruebas del mentado carrusel. O sea que todo el mundo se le ha ido a la cargada nada más al PRI, y el PRI quizá, según las evidencias, según los argumentos, el voto fue más descarado, más amenazante, más tajante, más sin cortapisa. Y el PAN, ¿cómo son ellos? Simulados. Bueno, ellos lo hicieron en el 2000. No, y lo hicieron en el ahora 2009. También, a mí me ofrecían pruebas del carrusel mentado, precisamente en la curul que yo buscaba, y que me daban pruebas, aquí está, mira, y a mí como no me interesan los alegatos, ahora sí que haya sido como haya sido, pues ya decidieron, ¿no? ¿Yo qué? Pero hoy estaba viendo en la cábala de Adrián Ochoa, que está muy buena, por cierto, se la recomiendo en el pulso de este día, cómo también los panistas están entregando electrodomésticos. Se ve el evento de ellos, donde entregan tantas cosas también que no están permitidas. Yo creo que todo esto, don Juan Pablo, es un cochinero. Bueno, y surge, como le decía al principio, el problema es cultural. Claro. El problema es que los ciudadanos han aceptado, muchos, que esto es normal, que esto así es, horror, y que nadie se queja. Quien se sienta robado, sí, porque eso ocurre también en México. Si a usted le roban su vehículo, se le roban una televisión en su casa, usted puede saber quién se lo robó, puede ir a denunciar, pero resulta que usted está obligada a llevarle a la policía todos los elementos. Vamos, usted tiene que investigar, tiene que recabar las pruebas y llevárselos para vida de que lo detengan. Esto ocurre y está ocurriendo ahorita políticamente hablando, en el sentido de que aunque los delitos electorales, la mayoría se persiguen por oficio, la verdad es que hasta que los del movimiento Morena o la Regeneración presentaron todos los elementos, los tomaron en cuenta. Ellos presentan 441 denuncias, ¿sí? Y además agregaron infinidad de artículos como prueba de cilindros, cachuchas, playeras, infinidad, tarjetas donde tenían el saldo telefónico para ir a comprar al súper, infinidad de elementos que la autoridad electoral no se había dado cuenta, ¿sí?
¿Qué O sea, caso curioso. Nixon? Sí, sí, sí. No. Sucede que nadie vio Aquí alguien lo que las detuvieron evidencias con existan. evidencias a una persona con un montón de dinero, más de 4 horas ahí los quejosos y no les tomaron. La FEPADE es pura simulación, eso es pura simulación, pero bueno. De eso es lo que se trata, y lo que es lamentable, que en México existen leyes, pero se simulan, todos simulan sujetarse a la ley, todos simulan, pero nadie en concreto. Álgame la Virgen. Hágame, por ejemplo, muchos hablan, bueno, ¿por qué es lo que puede hacer López Obrador para probar? Bueno, es muy difícil probarlo. Lo único que creo yo que se va a tener que remitir es a reclamar o quejarse por el excedente de los montos de las campañas. Quizá usted sepa que son 350, 370 millones de pesos los que tendría el PRI para su campaña a la presidencia de la República. Y bueno, revisando la información, sabemos que en 2 operaciones, en las que ya mencioné, con el supermercado y con el banco, Monex, pues celebraron operaciones de más de 350 millones de pesos, de tal modo que la evidencia de que hubo un rebase, la evidencia de que se violentó el artículo 41, que deben ser las elecciones justas, equitativas, ¿sí?, y que deben de ser reales, auténticas, bueno, pues no se dio, de tal modo que el reclamo de quien ahora en este momento tomó la estafeta del reclamo, en este caso López Obrador, debería de estar el PAN. El PAN tiene una actitud muy curiosa. A nivel nacional no se suma a las protestas o al reclamo de López Obrador, ¿sí? Mas sin embargo en el estado de Yucatán, donde perdieron y se sienten robados, están haciendo precisamente y están pidiendo la invalidez del proceso. De tal modo que para los panistas es la oportunidad de negociar su salida. ¿Sí? Perdón, como los panistas en la capital del estado, que dicen que fue un cochinero, pero nada más donde ganaron los diputados locales, ahí no fue cochinero. Y eso ocurre, y vamos siendo parejos. Los del PRD en el DF también dicen lo mismo, o sea, aquí estamos bien, aquí estuve, y los priistas y los panistas dicen aquí fue cochinero. Exactamente, de tal modo que lo único que se hace necesario, y es lo que debemos de proponer todos, es que, o pugnar todos, es que se establezcan nuevas reglas, que castiguen, que sancionen con más rigidez, y que se haga, porque de otra manera nos vamos a seguir viendo. ¿Qué es lo que espera ahorita mientras llega la resolución del tribunal para septiembre? Bueno, pues que vamos a estar viendo marchas y más marchas. Ayer se celebró una convocada enorme, exacto, y se hizo otra en Atenco, y se van a hacer todas en repudio y rechazo a Enrique Peña Nieto, ¿sí? Todo ese lapso que va a quedar de aquí a que resuelva el tribunal va a ser aprovechado por los inconformes para estarse manifestando. Ha surgido, aparte del movimiento Yo Soy 132, ahora ha surgido el 99. Todos somos 99, y esto se refiere, el movimiento nuevo, a que el 1% de este país son los poderes fácticos, son los que tienen el poder económico y son los que deciden en México, y el resto, el 99%, somos la mayoría, ¿sí? Somos los marginados, los que contribuimos, los que pagamos, y somos los que menos nos hemos visto favorecidos por las políticas del Estado. Entonces este 99%, ¿sí?, nos dice, bueno, es ilógico que en un país donde el 1%, sí, que es el que controla los medios y los poderes fácticos, impongan su voluntad sobre el 99% que somos en cualquier país democrático que se diga. Sabemos que el 99 es mayoría.